Hay momentos donde los predicadores predicamos y quizás la gente se emociona y aplaude y grita, pero la cuestión no es emocionar a alguien. La cuestión es que la palabra traiga revelación a alguien. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque hay muchos emocionados, pero pocos revelados. Entonces, cuando la palabra te es revelada, tu vida cambia. Cuando vos sos emocionado, la emoción se te termina cuando te vas. Pero cuando la palabra se te revela, los milagros más grandes pueden ocurrir. El tema es que no ocurren milagros, muchas veces no ocurren milagros porque hay mucha emoción y poca revelación. ¿Cuántos quieren que Dios hoy se revele? Bueno, antes de predicar vamos a hacer esta última oración. Cierre sus ojos y quiero que ore y le diga: Señor, quiero que hoy te reveles a mi vida. No solamente quiero emocionarme con la palabra, no solamente quiero entusiasmarme con la palabra, sino, Señor, que quiero que la palabra se me revele para que el milagro pueda ocurrir en mi vida. Háblame, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La revelación de la palabra acelera los tiempos. Lo digo una vez más. Cuando la palabra se te revela, ¿qué pasa? El tiempo se acelera. Lo que tenía que venir en no sé en cuánto tiempo, viene más rápido. Porque cuando la palabra se te revela, todo lo que quizás voy antes de que se te revele la palabra, que no sé cuándo sería, si se te revela hoy, todo lo que tenía que venir dentro, no sé, de un año, de dos, viene ahora. Entonces la revelación es lo que los creyentes necesitamos. Fíjese que el diablo no se opone a que usted intelectualmente sepa mucho. Hay mucha gente que sabe mucho de la Biblia, te cita palabras, versículos de memoria, conoce la Biblia y la conoce perfectamente, pero la palabra no le es revelada. Vive en miseria, vive en angustia, vive mal, no hay un caos en la casa. Y uno dice, un siervo de Dios, una sierva del Señor que vive mal, y uno dice, ¿por qué vive mal? ¿Por qué? Porque no tiene revelación, tiene mucha información, tiene mucha palabra, pero tiene poca revelación. Por eso el diablo no se opone a que usted tenga intelecto, a que usted sepa mucho, pero sí se opone y no quiere que la palabra se revele. Entonces, cuando usted la palabra se revela, usted empieza a recibir milagros. Cuando la palabra no se revela, no pasa nada. ¿Está ahí o no? Bueno, busque Efesios 1 del 17 al 19. Efesios 1 del 17 al 19. Sí. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestros entendimientos, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Hay un espíritu que es de, como dice la primera parte, de sabiduría. Entonces, la sabiduría es buena. No significa, porque le haya dicho eso, no significa que la sabiduría no sea buena. Porque para que la palabra sea revelada, ¿qué tenemos que tener? Sabiduría. Tenemos que leer, tenemos que tener una sabiduría. Pero la palabra, lo más importante, que la palabra en nuestra vida sea revelada. Léemelo de nuevo, pero un poquito más lento. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superveniente Ahí está. Sí, dale. grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Bueno, eminente es algo que está por encima, ¿no? Lo digo de nuevo, eminente, ¿qué es? Algo que está por encima. Pero acá dice que hay una supereminencia, ¿vio? Entonces, significa que hay algo que está por encima, pero la supereminencia, ¿qué significa? Que está por encima de lo que está por encima.
O sea que hay algo más grande todavía de lo que alguien pueda saber, del intelecto que alguien pueda tener, de los libros que te puedas comer. Porque podemos, le vuelvo a decir, no está mal, no estoy diciendo que no hay que estudiar, no digo eso. Lo que estoy diciendo es que tenemos que tener la información, pero ¿qué tenemos que tener? Revelación. ¿Qué hay que tener? Revelación. Veo que la gente lee y no se revela nada. Y nada se le revela. ¿Qué quiso decir acá? ¿Qué quiere decir la Biblia con esto? Y no se le revela nada. Entonces lo importante no es simplemente tener intelecto, sino que es tener revelación. ¿Están ahí o no? O sea que hay algo que va por encima de todo, que se llama revelación. Le dije entonces que el diablo no se opone a lo que usted pueda saber, sino que el diablo se opone a la revelación de la palabra. Revelación significa quitar el velo. ¿Qué significa? Quitar el velo. Hay un velo, hay algo adelante que no ves, no esté revelado, pero cuando algo se quita, ¿qué pasa? Usted puede ver más allá, puede ver algo más amplio, algo más grande. Hay una cortina que no te deja pasar, pero cuando esa cortina se abre, usted puede ver para afuera y puede ver un paisaje precioso, algo re lindo, pero usted no lo podía ver porque ¿qué había? Un velo. Había algo que no lo dejaba ver. Usted vivía en 4 paredes espiritualmente, pero cuando el velo le es quitado, cuando hay revelación, ¿qué pasa? Usted puede ver muchas cosas más que antes no veía. ¿Me sigue? El profeta le dice a su criado, porque no podía ver la gloria de Dios. Entonces ora y le pide a Dios que sus ojos sean revelados para que pueda ver que más son los que están con ellos que sus enemigos. Entonces se le abre los ojos a Giesi y puede ver lo que antes no podía ver, porque la revelación te hace ver, te hace creer y te hace confiar. ¿Me escucha? ¿Qué hace la revelación? Ver, creer y confiar. Entonces cuando algo se revela, usted ya confía, porque ¿qué está haciendo? Lo está viendo, entonces se le revela. Y el que no se le revela, ¿qué tiene? Miedo. ¿Por qué? Porque no ve, no sabe lo que va a venir. ¿Por qué Eliseo estaba tranquilo dentro de su habitación, dentro de la casa? ¿Por qué estaba tranquilo? ¿Por qué el otro, Giesi, estaba intranquilo? Porque él veía a los enemigos, pero no veía a los que estaban con él. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Entonces muchas veces la gente, nosotros como creyentes, no tenemos paz. Porque estamos viendo el problema familiar, el problema espiritual, el problema con nuestra esposa, el problema con nuestros hijos, el problema que tenemos, estamos viendo ahí, pero no estamos viendo la solución. No estamos viendo que Dios está ahí y quiere que el velo que tenés se te revele, que salga eso y que puedas ver la bendición que Él tiene preparada para vos. ¿Se entiende con eso? Entonces es muy importante que la palabra se nos sea revelada. Mire, le dije entonces que el conocimiento se aprende, pero la revelación se recibe. Lo digo de nuevo, el conocimiento se aprende. ¿Cómo lo aprende? Leyendo libros, un maestro que te explique. Pero la revelación viene de parte de Dios. Amén. Se recibe y se recibe de parte de Dios. Fíjese que Pablo habla de la Santa Cena como que Pablo estuvo sentado ahí con los 12 discípulos cuando Pablo no estuvo ahí. ¿Me sigue? Pablo recibe una revelación de parte de Dios y ve, y es como que él está sentado en esa mesa de la Santa Cena cuando él nunca estuvo. ¿Por qué? Porque se le fue revelado. Entonces, cuando alguien recibe revelación, aunque no esté, estás ahí. ¿Se entiende lo que quiero decir? Aunque no te lo haya contado nadie, vos ya lo sabés. Aunque no lo hayas visto, vos ya lo viste. ¿Por qué? Porque el Señor te lo reveló. Entonces es muy importante que como creyentes hoy podamos entender que necesitamos que la palabra se nos revele. ¿Hace cuánto que usted viene con el mismo problema? No me diga nada. ¿Hace cuánto que viene con el mismo problema? ¿Por qué tiene el mismo problema? Todos los días el mismo problema. Hace 1 año con el mismo problema. Hace 2 años con el mismo problema. 5 años con el mismo problema. 10 años con el mismo problema. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque recibió mucha palabra, recibió mucha información, pero no recibió revelación. Y por eso seguimos con lo mismo. Por eso estamos con la misma situación de hace 10 años atrás. Porque nunca te sentaste ahí, escuchaste la misma prédica que escuchó el otro, pero al otro se le fue revelado. Y recién llegó a la iglesia. Y hace poquito que es creyente. Pero vos tenés como 10 años de creyente, 20 años de creyente, pero seguís con el mismo problema. El otro se lo solucionó en el momento. ¿Por qué? Porque le fue revelada la palabra, pero el otro que hace 10 años que está, no se le fue revelada la palabra. Entonces, ¿qué ocurrió? Sigue estando con el mismo problema. ¿Cuántos oran para que Dios le revele la palabra? Cuando usted viene a la iglesia, lo primero que tiene que hacer es pedirle al Señor que le revele lo que el predicador o lo que alguien está diciendo. Mire lo que ocurrió. Recién José oraba por la ofrenda. Y cuando oró por la ofrenda, dijo algo que me partió la cabeza. Quizá usted no se dio cuenta, o sí, capaz que sí. Dio un ejemplo. ¿Cuál fue el ejemplo? ¿Qué hizo el jugador? Se sacó la corona, hizo como que que el gol, se sacó la corona, la puso ahí, como que se la entregó a Dios. ¿Vio? ¿Se acuerda el ejemplo que dio él recién? Entonces, estando ahí atrás, me cayó la ficha. ¿Caer la ficha qué es? Revelación. Me cayó la revelación. Entonces dije, Señor, les comentaba a la pastora, vi todos estos regalos acá. Les digo, Señor, ellos ven a Jesús en mí. Y si ellos ven a Jesús en mí, esto no es mío, esto es tuyo. Tomá, Señor, lo de la mañana y lo de la tarde te lo entrego. Porque me cayó la revelación. ¿Me entiende lo que le digo? Entonces, cada vez que alguien logra algo en la vida, cada vez que alguien tiene algo en la vida, no es por tus méritos. ¿Es por qué? Es por Dios, pero te tiene que caer la revelación. Cuando te cae la revelación de algo tan sencillo como eso, dígame, ¿tiene algo sobrenatural eso? No, pero sí había una revelación ahí. Cada palabra que se predica, cada cosa que se dice, tiene una revelación y usted lo tiene que ver. Si no lo vemos, simplemente nos sentamos ahí, nos emocionamos, como le dije de entrada, con una palabra, aplaudimos, qué lindo, qué lindo, qué lindo, pero no lo recibimos. No entendemos nada, seguimos viviendo como llegamos. Así como llegamos mal, continuamos, pero ¿cuántos quieren que Dios se les revele? Dios tiene tiempos. Génesis 21:2. Génesis 21:2, sí. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. ¿Cuándo fue el tiempo? Si Dios te dice algo, ¿vas a estar dudando? Entonces Sara caminaba sabiendo. ¿Me escucha? ¿Bien? ¿Le cayó la revelación o no? Léelo de nuevo para que caiga la revelación. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. O sea, que Sara sabía que a pesar que estaba vieja, iba a tener un hijo. En el tiempo, si Dios te dice algo, pero no te cae la revelación, vos vivís dudando de lo que va a pasar. Pero Sara sabía perfectamente que a pesar de su vejez, iba a tener un hijo. Iba a quedar embarazada, iba a ser bendecida, iba a amamantar un bebé. Mire, había un rey, escuche esto porque esto es tremendo. Porque esto, no sé si decirlo o no, pero lo voy a decir. Sara tenía entre 70 y 75 años cuando se fue a otra ciudad y la vio un rey. Y cuando el rey la ve, a una viejita de 70, 75 años, hizo... El rey, teniendo tantas mujeres alrededor, ¿a quién miró? A la viejita de 70, 75 años. Quiero que entienda lo que le voy a decir, quiero que le caiga la revelación. A la viejita, por la promesa que tenía, ¿lo digo? No se le pasaban los años. Yo creo que Sara tenía la capacidad de parar el semáforo cuando cruzaba. De que todo cuando... Sara, la viejita,
Porque si un hombre, un rey, teniendo tantas mujeres para elegir, entra Sara, aparece Sara y dice, ¿quién es ese bombón? No, no dice así. ¿Quién es esa abuelita? ¿Qué pasa? Dígame. Tenía la capacidad de frenar el tiempo, de que los tiempos a Sara no le pasaba. ¿Por qué? Porque tenía una promesa, tenía una revelación, tenía una palabra. Entonces cuando Dios te da una palabra, no simplemente tenés que sentarte a aplaudirla, tenés que creerla y tenés que caminar hacia lo que Dios te dijo, porque Sara, y bueno, voy a hacer, y se puede haber quedado, bueno, no pasa nada, ¿será que es verdad? Bueno, después veremos, cuando pasen los años veremos. Pero Sara, sin embargo, caminó hacia eso y Sara fue bendecida. Por eso te vuelvo a decir, mujer, hombre, lo que estamos acá, cuando Dios te da una palabra, tenés que caminar hacia eso. Tuvimos estos 3 días poderosísimos donde muchos recibimos palabra. La pregunta, ¿estás haciendo algo por esa palabra? ¿O te emocionaste, la aplaudiste? Digo, ay, qué lindo, gloria a Dios. Ay, la tengo guardada acá, filmada, la tengo. Ay, qué lindo. ¿Te sirvió de algo? Lo que sirve es que la palabra se te revele y que camines hacia donde el Señor te dijo. ¿Me sigue o no me sigue? Busque Jeremías 33:6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Hay una abundancia que no está revelada. Léelo de nuevo. Presta atención a lo que dice acá. He aquí... Despacito, lento, léelo. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina. No, con voz más baja no, lento. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina. Ahí está. Y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. O sea, ¿qué quiere revelarte el Señor? Abundancia de paz. ¿Cuántos están viviendo en tormenta hoy? No me diga nada. Dice que Él te va a revelar, porque cuando se te revela, viene la paz. Pero mientras no es revelado, ¿cómo estás? Atormentado, deprimido, angustiado, esquizofrénico, paranoico. Estás mal. ¿Por qué? Porque no se te es revelada la paz. La paz viene cuando escuchás una palabra de parte de Dios y la crees. Cuando te dice que a pesar de que tenés deuda, Dios va a saldar tus deudas. Que a pesar de que tenés un problema familiar, Dios va a restaurar tu casa, tu familia. Cuando sabés que tus hijos están metidos en droga, en alcohol y qué sé yo, sabés que Dios te dice tú y tu casa. Entonces, ¿qué problema vas a tener? ¿Por qué caminás mal, enojado, angustiado, triste, sin ánimo, cuando ya Dios te soltó una palabra? El tema es que no se te revela. El tema es que lo escuchás y decís sí, gloria, y lo aplaudimos, y capaz que lo chiflamos y saltamos y nos ponemos contentos, pero cuando salimos de acá te olvidaste lo que chiflaste, lo que aplaudiste y lo que dijiste gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra simplemente te emocionó y no se te reveló. ¿Está ahí? Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea que cuando alguien no ora, dice, ora a mí y yo responderé, ¿dice eso? Preste atención, dice, ora a mí y yo te responderé. ¿Cómo dice? Hay algo más que tenés que hacer. Porque alguien quiere que Dios le revele algo sin buscarlo de verdad, sin quererlo de verdad. Entonces no es cuestión de ora a mí y yo responderé. ¿Es cuestión de qué? Clama a mí. ¿Qué es clamar? ¡Por favor! ¡Háblame, Dios! Eso es clamar. Entonces alguien que clama, hay una respuesta inmediata. Clama a mí. El que ora tiene una respuesta, quién sabe cuándo. Pero el que clama,
El que clama tiene una respuesta ahora. ¿Cuánto quieren una respuesta ahora? Empiece a clamar. Empecemos a clamar. ¿Vieron cuando empezamos a orar en la reunión y estamos todos orando? Y ahí es el momento de clamar. Ahí es el momento de orar cuando empezamos a ministrar. Ese es el momento que nosotros tenemos que decir: Señor, yo quiero que tu palabra me sea revelada porque tengo este problema. Necesito, Señor, tener revelación. Amén. Juan 2:4. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Dice: ¿aún no ha llegado mi hora? Aún no ha venido mi hora. Jesús estaba en un casamiento y se habían quedado sin vino. Y cuando se quedan sin vino, la madre de Jesús, conociendo a Jesús, le dice a la gente que estaba alrededor, porque sabía que Jesús podía llegar a ser ¿qué? ¿Cuándo? ¿Algún día? ¿El mes que viene? ¿Dentro de no sé cuánto? ¿Cuándo lo podía hacer el milagro? Ahora. ¿Cuándo va a ser el milagro del Señor? Por eso quiero que usted esta palabra se le meta adentro. Porque yo, personalmente, por mucho tiempo prediqué que el milagro va a venir. Pero ahora estoy predicando que el milagro ahora. Toda la vida esperamos algo en el futuro porque teníamos fe. Pero yo creo que está bien la fe. Pero ¿se acuerda que le hablé? No solamente hay fe, hay gloria. Y cuando hay gloria, las cosas suceden ahora. Le dijo: miren, hagan lo que Él dice. ¿Qué hay que hacer para que el milagro ocurra ahora? No me acuerdo. ¿Qué hay que hacer? Clamar. ¿Y qué hay que hacer? Hacer lo que Él dice. Esta es la parte fea. Esta es la parte donde nadie la quiere. Esta es la parte donde nadie quiere hacer. Hacer lo que Él dice. Va de nuevo. ¿Qué hay que hacer? Lo que Él dice. Mira lo que está al lado tuyo, decirle: vos tenés que hacer lo que Él dice. Si vos haces lo que Él dice, el milagro, ¿cuándo viene? Ahora. Se va de acá, estás acá, sabés lo que tenés que hacer. ¿Cuántos saben que tenemos que pedir perdón muchas veces? Y que solucionamos el problema haciendo lo que Él dice, perdonando y pidiendo perdón. Pero nosotros, entonces el milagro va a venir ahora, si no lo hacemos. ¿Cuántos quieren un milagro ahora? ¿Qué hay que hacer? Le dije entonces, lo que Él dice. ¿Qué hay que hacer? Despacito lo dice, pero está bien. Mire, cuando alguien obedece lo que Él dice, los tiempos se aceleran. ¿Va de nuevo? Cuando alguien obedece lo que Él dice, los tiempos se aceleran. Piense en el agua, porque Él mandó a buscar agua. ¿Qué mandó a buscar Jesús? Agua. Le trajeron agua. Unas cosas grandotas llenas de agua. Y ocurrió un milagro. El agua tiene color. El agua tiene olor. Tiene gusto. Gusto a agua, qué sé yo, no tiene gusto. Es que no te queda el gusto a agua en la boca, no. No tiene gusto. Pero sin embargo, el Señor, cuando hizo el milagro, hizo que el agua tenga color y gusto. Cuando Dios haga el milagro ahí con la persona que tenés al lado tuyo, tu vida va a tener color, olor. No sé si te está dando cuenta de lo que le estoy diciendo. Y abundante amor. ¿Quién quiere eso? Pero lo que hay que hacer, todo lo que Él... Ay, no, esa ya no me gustó. Entonces queremos que hacerlo de nuestra manera, como nosotros queremos. ¿Vas a recibir algo así? No vas a recibir nada. Pero yo creo que cuando a alguien le cae la revelación, ¿qué ocurre? Los milagros empiezan a ocurrir. Maestro, ya sé que es tarde. Es tarde. La hora ha avanzado.
y no tenemos para darle de comer a esta gente. ¿Por qué no les dice, te parás ahí, les dice, maestro, a la gente que se vaya a su casa, que se vayan a comer a sus casas? Jesús, ¿qué le dice? Denle de comer ustedes. ¿Qué dijeron ellos? Ayúdeme. La alimentación, la multiplicación de los panes y los peces. ¿Qué dijeron? No trajimos nada. Vinimos así, con la mano vacía, no tenemos nada. ¿Quiénes le tenían que dar de comer a esa gente? Los discípulos. ¿Hay discípulos acá? No había nada para darle. Pero sin embargo el milagro ocurrió. ¿Cuándo ocurrió el milagro? La semana que viene. Vengan la semana que viene, que la semana que viene vamos a tener panes, peces, todo lo que ustedes quieran. ¿Cuándo ocurrió el milagro? En el momento. Un nenito vino y trajo simplemente unos panes y unos peces. ¿Qué hizo Jesús? Los bendijo. Porque lo que tenés tiene que estar. ¿Te cae la revelación o no? Entonces, cuando algo tenés sin estar bendecido, nunca se va a multiplicar. Te va a faltar, no va a alcanzar, no va a hacer nada para lo que vos necesitas. Pero cuando algo simple, común y sencillo está bendecido, podés alimentar a 5.000. Jesús oró, lo levantó, oró y dijo, vayan y repártanlo. Y lo repartió. Y ustedes saben lo que ocurrió. El milagro, ¿cuándo ocurrió entonces el milagro? ¿Cuántos quieren un milagro ahora? Bendiga lo que usted tiene. Bendiga el negocio que tiene. Bendiga el trabajo que tiene. Bendiga el sueldo que tiene. Bendiga la bicicleta. Bendiga el auto. Bendiga todo lo que usted tiene. El teléfono que usted tiene. Todo lo que usted tiene. Bendígalo. ¿Sabe por qué? Porque si usted lo bendice, está bendecido, eso va a traer un fruto más grande. Amén. Yo que usted aplaudiría. Le dije entonces que la revelación acelera los tiempos. Y cuando entra el dueño del tiempo, no hay forma de no tener lo que uno quiere. Porque cuando entra en escena Messi, no hay forma de que lo paren y haga un gol, ¿o no? Entonces, cuando entra en escena Jesús, el que hizo el tiempo, el que hace que el tiempo se acelere o el tiempo disminuya, entra Él y todo cambia. Porque cuando Él hace algo por vos, para el tiempo, como lo pasó con Sara, ¿vio? A Sara le paró el tiempo. Porque Sara tenía 70, 75 años y parecía una piba joven. ¿Por qué? ¿Qué hizo Dios ahí? Paró el tiempo para Sara, para que ella pueda quedar embarazada. Le paró el tiempo. Entonces, el dueño de los tiempos es el que tiene que entrar en tu vida. Entonces, hay un tiempo ahora que Dios está manejando según tu fe. Hay un tiempo que Dios está manejando según tu necesidad. El tema es que tenemos que hacer lo que Él dice. Cuando hacemos lo que Él dice, los tiempos van a cambiar de acuerdo a lo que vos necesitas. Pastor, estoy ya viejita, estoy viejito para esto. No, Dios te va a renovar la fuerza. Pastor, mi mente, yo ya no puedo con esto. Dios te va a dar inteligencia. Pastor, esto ya no. Dios va a hacer lo posible, lo imposible, para que el tiempo se acomode de acuerdo a lo que vos estás necesitando. Amén. Los tiempos le obedecen al que está en la voluntad de Dios. El tiempo le obedece a los que están en la voluntad de Dios. ¿Vos querés que el tiempo te obedezca? Nadie dice amén. Cuando estás en la voluntad de Dios, el tiempo te obedece. Pero cuando no estás en la voluntad de Dios, el tiempo no te obedece. Te falta tiempo. O te sobra tiempo. Pero cuando estás en la voluntad de Dios, estás con el tiempo que tenés que tener. El tema es que no estamos muchas veces en la voluntad de Dios. Estamos haciendo lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. Entonces, ¿Dios va a hacer algo por vos? Dios no puede hacer nada por vos cuando estás fuera del tiempo de Dios.
Entonces, cuando alguien hace su voluntad, siempre es bendecido. Mire lo que pasó acá con Josué 10, 13 al 14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido a Jehová, a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Dios, ¿había uno más? Dios no hace un tiempo, hace algo en el tiempo que es sobrenatural. Léemelo de nuevo porque quiero mostrarte algo. Léemelo de nuevo. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en el medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido a Jehová, a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Dios no retrocedió la victoria, no hizo que la victoria que había, Josué tenía una guerra, y una guerra muy importante, y ya prácticamente se estaba haciendo de noche, y como se estaba haciendo de noche, tenían que dejar de pelear, pero Dios le dijo que tenían que matar a todos esos. Entonces, lo que hizo Dios es prolongar el día. ¿Qué hizo Dios? Prolongó el día. El día no se hizo de noche en el horario que tenía que hacerse, cambió, se hizo más largo el día. Josué hizo una oración tremenda, porque él manejaba ¿qué? Los tiempos, porque estaba bajo la ¿qué? ¿me está entendiendo o no? Un creyente puede manejar los tiempos cuando está bajo. Yo sé que en octubre va a pasar lo sobrenatural. ¿No? Yo sé que en octubre vamos a recibir ya recibimos la palabra y estamos caminando sobre eso. En octubre dijo el apóstol que venía todo al doble, y yo lo creo. ¿Cuántos creen eso? Entonces yo camino sobre eso y voy hacia eso. Entonces, si Josué, cuando tuvo una palabra y le dijo a Dios, le dio una instrucción, mirá, tenés que matarlo a todos, ahora, hoy, en este momento, todos esos tienen que morir. Josué, ¿qué hizo? Ya se le hizo de noche, ya se iban a volver todos a su casa, ya se terminaba la guerra, no podían continuar. Entonces Josué hizo una oración donde Dios escuchó y contestó y dijo: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. ¿Y qué pasó? El tiempo se detuvo y siguieron con la batalla. El sol siguió estando ahí. Pelearon y mataron a todos sus enemigos. ¿Por qué? Porque el que está bajo la voluntad de Dios puede detener. ¿Es tremendo o no? ¿Le cae la ficha o no? ¿O me está mirando como diciendo qué? No entiendo. Dígalo de nuevo, no entendí. Yo creo que hoy un creyente que entiende esta revelación puede manejar los tiempos. Puede manejar el tiempo de lo que te está pasando. Ay, no es tiempo ya para entregar este papel. Se me fue el tiempo. No, ya está, no lo puedo entregar más. ¿Usted qué dice? Sol, detente en Gabaón, o no sé, o los papeles hoy van a entrar ahí, no sé cómo, pero el Señor frena el tiempo para que yo pueda entrar y llegar y presentar los papeles al tiempo. Entonces, cuando alguien sabe que tiene una palabra de restauración, una palabra de prosperidad, una palabra de sanidad, tiene una palabra, ya tenés una palabra, ¿qué tenés que hacer? Caminar hacia eso. Y si es necesario, clamar y decir: sol, detente en Gabaón, ordenarle al tiempo. ¿Qué va a pasar? ¿Te va a hacer caso? Claro que te va a hacer caso. Entonces Dios en este momento para muchos está deteniendo el tiempo. Algunos hoy tendrían que haber perdido la familia, algunos hoy tendrían que haber perdido esto, perdido lo otro, pero Dios está deteniendo el tiempo para que puedas ganarla de nuevo. ¿Quién dice amén? Y con esto ya voy terminando. Segunda Reyes 20, del 8 al 10. Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará, y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Y respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová,
de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Había una sentencia de muerte sobre el rey Ezequías. Una sentencia de muerte. El profeta fue hasta donde estaba el rey y le dice: rey, se te termina el tiempo. Acomoda tu casa, acomoda tu familia, haz lo que tengas que hacer, porque el tiempo en la tierra se te termina. Ezequías, ¿sabe lo que hizo? Como Kiko. ¿Vio Kiko? Fue contra la pared y se puso a llorar y le dijo: Señor, por favor, dame una nueva oportunidad. Señor, por favor, necesito que me prolongue los días. Y el profeta, mientras iba saliendo para afuera, Dios le vuelve a hablar y dice que Dios le habla y le dice: anda y decile que le prolongo los días, que le doy más días de vida. Y vuelve y le dice: el Señor escuchó tu oración, el Señor escuchó tu clamor, hoy se te prolongan los días. Aleluya. Y el rey contento. Pero mire, dijo el rey: ¿cómo voy a saber que esto es verdad? Porque todo el mundo quiere una muestrita de amor. Todo el mundo quiere que Dios haga algo, ¿no? Todo el mundo quiere. ¿Y qué ocurrió? Dice: mirá, lo que va a pasar es que el reloj, antes el reloj era por el sol, entonces se corría por el sol. Pero lo que le dijo el profeta, que el sol ya no va a ir para el lado que tiene que ir, va a retroceder. No va a pasar lo que estamos acostumbrados a ver, que el sol vaya para acá y que la sombra vaya a retroceder. No, vas a ver que el sol va a volver. Vas a ver lo sobrenatural. Imagínese ver el mundo retroceder. Ocurrió eso y el rey creyó. Por eso le vuelvo a decir, cuando alguien tiene una palabra, hasta el tiempo retrocede. Qué joven que me veo hoy, ¿eh? Yo cuando tenía tanto me parecía más viejo antes la foto. Mira, ahora estoy hecho un pibe. ¿Por qué? Porque si Dios, para cumplir una promesa, tiene que retroceder el tiempo, lo va a hacer. Póngase de pie ahí, por favor. Cierre sus ojos ahí. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. ¿Qué milagro necesitas hoy? ¿Cuál es el milagro que necesitas hoy? La gente dice: ojalá el tiempo retroceda. Ojalá no. Si usted está bajo la voluntad de Dios, el tiempo va a retroceder. Ojalá que el tiempo se acelere. Si usted está en la voluntad de Dios, el tiempo se va a acelerar. Dios sabe, Dios conoce, Dios entiende. Cuando usted recibe la palabra, todo cambia. El tema es que usted reciba la palabra, que reciba la revelación, que le caiga la ficha ahí y que empiece a andar la voluntad de Dios dentro de usted. Hay cosas que hay que dejar. Hay cosas que ya no hay que hacer más. Hay lugares donde no hay que ir. Hay lugares que hay que ir. Hay palabras que no hay que decirlas más, pero hay palabras que hay que empezar a decirlas. Hay cosas que tienen que activarse en usted, que hoy están desactivadas, porque nunca le cayó la revelación. Cuando a alguien le cae la revelación, se emociona, grita, salta, está contento y sabe lo que va a ocurrir. Por más que hoy te veas enfermo, por más que hoy te veas cansado, por más que hoy te veas mal, si Dios te dio una palabra, esa enfermedad es pasajera. Esa sentencia de muerte de Satanás es pasajera, no es verdad, es mentira. Es simplemente una ilusión que el diablo crea para que retrocedas. Llegó el tiempo. Llegó el tiempo. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. Mañana voy a empezar a venir a la iglesia.
El mes que viene, cuando ya esté mejor, este es el tiempo. Si hoy viniste, el Señor te trajo, el Espíritu Santo te trajo a este lugar, es porque tiene un propósito y el propósito se va a cumplir. El problema es que no te metiste en el propósito y por eso el tiempo te parece tan eterno. Por eso no tenés paz, porque la revelación no te cayó de la paz. Hay una revelación de paz. El Señor te tiene que revelar la paz. Viene paz, viene paz. Viene paz en tu casa, viene paz en tu familia, viene paz en tu matrimonio, viene paz en el trabajo, viene paz. Alguien tiene que recibir esa paz. Yo sé que es difícil lo que le estoy diciendo. Quizá que la palabra haya sido como una especie de trabalengua. Pero yo sé que esta palabra va a bendecir. Y si no la entendió ahora, le invito a que la pueda volver a escuchar en YouTube, mañana o cuando sea, para que la revelación le caiga. Para lo que Dios le quiso decir o le está diciendo, usted lo puede entender y asimilar. Hay gente que tendría que estar en un ministerio, trabajando, sirviendo, pero como no se metió en la voluntad de Dios, sigue estando ahí. Sigue estando sufriendo, sigue estando bajo la opresión de Satanás porque no estás en la voluntad de Dios, estás en tu voluntad. Pero cuando a alguien se le revela a Dios y se mete en la voluntad de Dios y obedece a Dios, viene paz. Matrimonios se van a restaurar. Matrimonios que estaban destruidos, prácticamente rotos. Noviazgos que estaban prácticamente rotos, se van a restaurar. Dios va a cambiar. Dios va a hacer un cambio. Y no es mañana, es hoy. Lo que Dios va a hacer un cambio en la mente, en el corazón del que lo tenga que hacer. Vas a volver a recuperar tus hijos. Vas a recuperar tu hija. Vas a recuperar la salud. El Señor quiere darte de nuevo. Quiere rejuvenecerte a pesar de la edad. Él quiere rejuvenecerte. Alguien que lo pueda recibir ahí.